Eh, de la exposición de la Fiscalía, su señoría, esta parte va a solicitar que no se dé lugar a la solicitud de la medida cautelar más grave de nuestro ordenamiento jurídico, eh, y en especial, su señoría, esta parte va a pedir que hagamos un análisis razonable y coherente, tal como lo dijo la fiscal respecto de los antecedentes que se expusieron, pero un análisis razonable y coherente en virtud de la inteligencia que tenemos los seres humanos y no la inteligencia artificial que pudiera haber generado algún tipo de contextos, dinámicas o estas imágenes que nos han mostrado y que dan, al parecer, una contundente prueba en contra de mis representados. Hoy día se les acusa de delitos gravísimos, su señoría, y ciertamente que lo único que aquí se nos ha expuesto es un informe final que el Servicio de Encargo de Búsquedas y Vehículos llevó a cabo de 360 páginas con fecha 8 de enero del 2026, pero su señoría, no hemos visto aquí informes periciales del sitio del suceso, no hemos visto aquí ningún tipo de antecedente, además, que tenga que ver con el recorrido completo que tuvo. A ver, un momento. ¿Por qué suena es como una batería aquí? Sí, lo que pasa es que interrumpe bastante porque está cada rato sonando. Sí, ya. Estamos todos con la batería baja. Continúe. Ya. Em, Ciertamente, magistrado, bueno, sí, me desconcentré un poco. Vamos a solicitar entonces bueno, que se niegue porque no se cumple con los requisitos del artículo 140. Voy a ir paso a paso describiendo, su señoría, por qué esta parte entiende que no se cumple con los requisitos. Voy a solicitar que se me dé un momento para buscar. Buscando. Mm, un segundo, magistrado. Mm. Bueno, la descripción de los hechos que la Fiscalía realiza respecto de la formalización, su señoría, entiende esta parte que no concurren ni en la descripción de los hechos que realiza los delitos que se le imputan a mis representados de robo con violencia. No hay antecedentes directos en la carpeta de investigación que realmente demuestren que la existencia de este delito, y es muy importante, su señoría, tomar en consideración que la Fiscalía, para poder acreditar y para hoy día solicitar la orden de detención, tuvo como antecedentes la declaración obtenida el 27 de noviembre del 2025 de la víctima de este supuesto robo con intimidación, y su señoría, dos declaraciones más que es lo que tenemos que analizar en virtud del cumplimiento de los requisitos de la letra A y B, porque lo que hay aquí son tres declaraciones. Por un lado, la supuesta víctima de este robo con intimidación que vive hace más de 15 años en conjunto con mis representados. Respecto de aquello, su señoría, vamos a traer enseguida una declaración de José Luis Raín, que declara en el informe policial número 20 de la Brigada de Homicidios de la PDI, en el cual se trata de una persona que realiza fletes en el sector de Mafil. Él lleva a Javier el día domingo 10 de noviembre a comprar provisiones en la mañana para realizar un almuerzo, y luego de eso se trasladan, dejan las cosas que compran para realizar ese almuerzo y se trasladan hacia el lugar de la toma Fritz para poder ir a buscar a su mamá para almorzar. Él describe una situación completamente normal de ese traslado, de ir a comprar algo a Mafil para comer, después de dejarlo en su domicilio, de que efectivamente Javier se tomó una cerveza y que después le dice, ya vamos a buscar a mi mamá para que venga a almorzar. Y cuando llegan al lugar de la Fritz, ese testigo, José Luis Raín, describe que se encuentra con Ana Cato. ¿Y quién es Ana Cato, su señoría? Muy importante, porque Ana Cato, su señoría, es la persona con la cual se encuentra Javier Troncoso Chuñil
en la toma, la Fritz, el momento que llega a buscar a su mamá para invitarla a almorzar, y con esta otra persona, un tercero ajeno que no ha sido nombrado por la fiscalía, que llega a ese lugar también y que escucha cuando Javier le pregunta a Ana Cato por su mamá, y Ana Cato le dice, ella salió a buscar los animales y no vuelve ya hace 2 días. Se enoja mucho Javier por esta situación, cómo no nos avisaste antes, él presencia esa situación y da cuenta de que efectivamente él hacía traslados a la familia en numerosas oportunidades, también trasladaba a la señora Julia, y algo muy importante, siempre los días de cobro del IPS era él que recibía el llamado de Janet para acompañar al señor de iniciales N, Norberto, que le dice el chico estéreo que que vive con ellos por muchos años, del cual se ha hecho cargo la familia, del cual no existe absolutamente ninguna denuncia anterior de violencia, de robo, ningún otro antecedente en 15 años, su señoría, para ir todas las veces, todos los meses, en conjunto, y que era acompañado por Janet, que cobraban 210.000 pesos, su señoría, y que esos 210.000 pesos eran enseguida invertidos en provisiones para ser llevados al domicilio. Más o menos entre 30 y 50.000 pesos se gastaban en el puro traslado. Dicen, o sea, más o menos el dinero en efectivo que pudieran traer de vuelta ciertamente no era mucho, su señoría. No hay ningún antecedente de la compra que se realizaron ese día o si existió, porque el antecedente que muestra la Fiscalía es que el 29 de octubre fue retirado ese dinero y supuestamente esos 210.000 pesos no fueron tocados, al parecer, por lo que quiere decir, hasta el 8, donde supuestamente llega Javier a robar este dinero de una pensión. Pensión que era cobrada, como le digo, todos los meses por Janet en conjunto con este abuelito de 90 años que es cuidado por la familia, su señoría. Esta declaración, porque hay que decirlo ya, esta es una larga investigación. Se han realizado informes periciales que aquí no hemos escuchado ninguno. Lo único que trae la Fiscalía aquí son dichos de personas, dichos de vecinos que fueron recién ahora de parte de la policía, de Carabineros de Chile, encontrados. Antes investigó la Brigada de Homicidio de la PDI, y si bien algunos fueron ingresados dentro del informe de la SEP, lo cierto es que son ellos recién los que, en virtud de estos antecedentes generados por ellos, es decir, el de Norberto y el testigo reservado número 3, que sería lo único que teníamos hasta el día de ayer, después me voy a referir a lo de hoy día, los antecedentes para configurar el delito y la participación. ¿Qué pasa, su señoría, con los testigos reservados? Nosotros nos enteramos de la existencia de testigos reservados y bien sabemos las responsabilidades que tiene el Estado respecto del uso de ese tipo de herramientas para la persecución penal. La declaración de testigo reservado ciertamente por sí sola no puede constituir una insinuación de participación, un indicio de participación. Ese debe ser corroborado por otro antecedente probatorio. Y eso es lo que aquí no tenemos. No hay una corroboración de otro antecedente probatorio que no sean estos dichos de ciertas personas de un supuesto, su señoría, alcoholismo. Alcoholismo al que se refieren el Ministerio Público directamente respecto de Javier, ¿ya? Pero nada dice del alcoholismo respecto del coimputado que hoy día en la mañana declaró sin abogado defensor. Porque hoy día, después de una detención extremadamente violenta el día de ayer, el señor Flavio Bermal declara sin abogado defensor presente. Entonces, ¿qué tenemos como prueba, magistrado, de la participación y de que sucedieron estos delitos? Tenemos un testigo reservado y tenemos un coimputado que quedó en libertad y que declaró sin abogado defensor. Esos son los indicios que nos trae acá la Fiscalía, magistrado. Con eso pretenden que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva en contra de mis representados, levantando además la existencia de numerosos otros delitos de maltrato habitual, de violencia, etcétera, que en definitiva no tienen corroboración alguna con los antecedentes ciertos. ¿Qué pasa el día de los hechos? Su señoría, 2 carabineros toman la denuncia
de Janet Troncoso. ¿Dónde? En su domicilio, en Huichaco, el día 10. ¿Qué observan esos carabineros, su señoría, y que declaran en la investigación? Ellos van al domicilio y les preguntan directamente cómo estaba el domicilio. ¿Había indicios de que había tomas de alcohol? No había ningún indicio. Evidentemente podría haber algún tipo de prueba que corrobore hoy día los antecedentes. Estamos hablando de pruebas del 10 de noviembre del 2024, cuando sucedieron los hechos, porque aquí tenemos testimonios del un año después, del 27 de noviembre del 2025. El 10 de noviembre del 2024, los carabineros que fueron al sitio del suceso donde supuestamente se ocurrió un hecho tan grave, no encontraron absolutamente ningún indicio. Se encontraba Janet Troncoso efectuando la denuncia conjunto con ¿quién? Con Ana Cato. Ana Cato, su señoría, dicen los carabineros que fueron parte de la toma de la denuncia y que escribieron el parte, no se encontraba en condiciones cognitivas para declarar, por lo que no le tomaron declaración ese día. En virtud de los antecedentes que se observan y de las dinámicas de los hechos que la misma Fiscalía hoy ha expuesto en sus láminas, sabemos quién es el testigo protegido, porque no hay nadie más en los hechos. Y el testigo protegido es Ana Cato, señoría. No hay otra persona que circunde y, en virtud del relato que ella hace en este testimonio, queda evidenciado porque ella dice, le pasó algo a mi mami. Ella no solamente declara en esa oportunidad su señoría, declara en otras oportunidades sin resguardo de identidad y otras personas refieren lo que ella dice. Ya, efectivamente, otras personas que recibieron luego de que ella se va del lugar, porque es una persona que anda por el lugar y que tiene problemas cognitivos. Ya, esta es la calidad de testigos que nos trae acá el Ministerio Público. Esta persona que tiene problemas cognitivos y que no había declarado, no le tomaron declaración ese día porque dos carabineros dijeron que tenía problemas cognitivos y que no podía declarar, efectivamente, su señoría ahora da una versión de los hechos que no concuerda con no solamente la versión anterior que pudiera haber dado a otros testigos, sino con el propio hecho de que ella, o sea, por los propios hechos donde ella se encontraba. A ella se le encontró en el Fundo La Fritz. Y lo que ella dijo en su principio a la persona que la recibe, luego de que suceden estos hechos, le dice que ella se fue el viernes con Julia a la toma y que en la toma la mamá le dice, su mami le dice que se quede aquí, que ponga la tranca porque va a ir a buscar sus animales, que no salga y ella va a buscar sus animales y ahí no vuelve. Esa es una de las versiones. No hay solo una versión, su señoría. Hay dos versiones más en virtud de otras personas que escuchan y dicen lo que esta persona habría dicho. Otro testigo dice, su señoría, que ella habría dicho que llegaron personas al fondo esa noche, en una camioneta, unos hombres, y que ella había escuchado, le habría dado miedo y se habría quedado ahí encerrada. Y no dijo absolutamente nada hasta que llegan el domingo a verle. No es un lugar, su señoría, apartado, que no tenga una casa a menos de 100 metros, ¿ya? Quienes conocemos el sitio del suceso y quienes hemos visto los informes periciales de los sitios del suceso que se desarrollaron, el primer informe pericial del sitio del suceso, su señoría, se llevó a cabo y la primera ingreso fueron el 2 de diciembre del 2024, cuando se hizo un rastreo completo por el lugar. Bueno, ahí podríamos haber visto también las fotografías de lo que se hizo en ese momento, porque esas cosas son importantes, magistrado. Ahí es donde nosotros podemos buscar evidencias concretas y científicas, ¿ya? Evidentemente, cuando uno observa, puede ver que había el acceso a vecinos y si ella realmente hubiera sucedido algún hecho o se hubiera perdido, lo cierto es, su señoría, es que podría haber dado aviso y por eso que ella en un momento fue imputada en esta causa. Ella también fue sujeto de investigación, porque fue en efecto la última persona que estuvo con Julia Chuñil.
Su señoría, respecto de la descripción de los hechos típicos de los delitos que nos dice respecto de las conductas de cada uno de mis representados, queda absolutamente claro la descripción respecto de la conducta de mi representado Javier. Respecto de Janet y Pablo, no hay una descripción clara en la formalización, por lo cual, claramente, sin una descripción típica clara de los hechos que ellos realizaron, es imposible que se configure el delito. De hecho, respecto de mi representado Pablo, nada mucho se dice de lo que él habría hecho, solo que supuestamente habría trasladado un cuerpo. La razón para que todo este grupo familiar, su señoría, hubiera ocultado algo tan grave como el homicidio de una madre, no la encontramos aquí. Ciertamente no hay una razón cierta, razonable y coherente, su señoría, menos en virtud de un historial también claro y concreto. Porque lo que tenemos respecto de lo que supuestamente sucedió son dichos, porque aquí se está llegando a la conclusión de que los dichos de vecinos de que supuestamente mi representada habría dicho que tenía un conflicto con un hijo en una iglesia. Respecto de eso, señoría, hay varios testimonios ya que fueron revisados por esta parte y hay testimonios que niegan esa posibilidad y hay testimonios indistintos de lo que se dijo ese día. ¿Ya? Hay testimonios que dicen que efectivamente ella decía que estaba amenazada de muerte. Y sí, ella también lo ha dicho, los hijos también lo dicen, se han adjuntado otras informaciones que imputan a otras personas respecto de estas amenazas de muerte. Hay otros testimonios que dicen que en realidad se trataba de otro de los hijos, uno de los hijos que estaba privado de libertad. Y su señoría, qué importante ese hecho, porque tampoco aquí se trajo a colación. ¿Quién denuncia al hijo que estaba privado de libertad por este homicidio que sucedió en ese lugar? Fue la propia familia, su señoría. ¿Y quién lo encuentra? Porque él se dio a la fuga. Javier. Él lo encuentra y lo entrega a la policía. Esas conductas también dan cuenta de un contexto. Y esas conductas no han sido dichas aquí por la fiscalía, también teniendo su señoría esos antecedentes. La testigo, su señoría, que a 150 metros en una loma, porque cuando uno va al lugar, se muestra aquí a través de un dron que esta persona que está en la quesería, que sería el otro testigo que supuestamente escuchó esta pelea, pareciera que estuviera cerquita porque se ve en línea recta, pero cuando uno va al sitio del suceso es una loma, ¿ya? No es tan cerca como para poder llegar y escuchar lo que supuestamente habría acontecido. Esa persona declaró en esta otra causa anteriormente, antecedente que tampoco tenemos acá, y vinculaba, adivine a quién, su señoría le echaba la culpa a esta persona. Y esos antecedentes son antecedentes que, por supuesto, que debió haber recabado el Ministerio Público, que dice actuar con objetividad. También le echó la culpa a Javier, esa persona. Vinculó a Javier con ese delito por el cual luego el hermano menor fue condenado y efectivamente cumplió su pena. Y que para el día de los hechos se encontraba privado de libertad. Su señoría, quiero ir, y porque es muy importante, su señoría, al rastreo que se hizo y a la prueba científica que se encontró en los sitios del suceso que se rastrearon. Específicamente, su señoría, el 2 de diciembre del año 2024, el informe pericial del sitio del suceso 538 del año 2025 realiza, su señoría, rastreos en distintos sitios del suceso. Estas son las diligencias que realiza y aquí también quiero que observe usted, su señoría, de manera objetiva, cuál ha sido el comportamiento de mis representados. Se ingresa al Fundo La Fritz, que tiene dos lugares en específico. Una casa que se encuentra abandonada, por decirlo así, donde pernoctaban o cocinaban en el lugar cuando iban al cuidado de los animales, una bodega. La casa de Janet Troncoso Chuñil, donde hoy dicen que sucedieron los hechos, y una parcela continua. Además, en este informe pericial, su señoría, se le toman diligencias directamente a quién, aquí a una de mis representadas, a Janet Troncoso, que no puso absolutamente ningún problema en realizarla, como ha sido la disponibilidad que mis representados han tenido desde el día 1, su señoría. El 4 de diciembre se realiza un recorrido por el lugar, se realizan recorridos por el fondo, se levantan, su señoría, zapatos, muestras de ADN, se levantan ropas, es decir, numerosa evidencia para poder encontrar algún tipo de indicio de lo que aconteció con la señora Julia Chuñil.
El 5 de diciembre, en casa de Janet, se sacan numerosas fotografías en el lugar. 5 de diciembre, o sea, no estamos hablando de aquí de evidencias que encontramos un año después, estamos hablando de evidencias que se levantaron a un mes de que se desapareció Julia. Janet entrega el cepillo de dientes de su madre, entrega ropa de su madre para que puedan encontrar algún tipo de ADN o algún tipo de antecedente que pudiera servir para encontrarla. Y ahora salen con que supuestamente habrían quemado ropa de ella. La testigo protegido dice que 2 días siguientes habría quemado. Hay otros testigos que dicen que los vieron quemando en un tambor con otra gente. Aquí no se nos puso todos los antecedentes de manera clara, su señoría, y es importante porque si bien la fiscal nos dice, bueno, pero aquí tengo que dar un estándar más o menos nomás, solo del 140, no es un juicio oral. Claro, por supuesto, no es un juicio oral, pero aquí vamos a decretar una medida, está pidiendo una medida cautelar de privación de libertad. Y claramente, o evidentemente, tenemos una carpeta que contiene mucho más elementos que también tienen que ser evaluados por su señoría. El 6 de diciembre, Janet Troncoso entrega una muestra de sangre de manera voluntaria. Es decir, se solicita de parte del Ministerio Público que se entregue sangre y ella entrega una muestra de sangre. El 14 de diciembre realiza levantamientos de tierra, y esto es súper importante, su señoría. Porque si las cosas sucedieron como dice el Ministerio Público, hubo un ahorcamiento, hubo un cuerpo, que todos esos levantamientos de tierra debieron haber dado algún tipo de resultado, su señoría. Todos esos ingresos de la Lavocar, porque el 5 de diciembre es la primera vez que ingresan, luego se van, luego vuelven. El 19 de diciembre, la Lavocar, José Riagada y otros funcionarios de la Lavocar ingresan al domicilio, su señoría, de domicilio de Janet, y también, muy importante, su señoría, este dato que le voy a dar, en el Fondo La Fritz, en la casa donde encontraron a Ana Cato el día que el hijo Javier Troncoso fue a buscar a su mamá para almorzar con ella. En esa casa, su señoría, habían 2 muestras de sangre. Y las fotografías de las muestras de sangre, que podríamos haber visto, pero nada se ha dicho aquí de eso, imagínense lo importante. Uno de ellos, adivine de quién era, de Julia Chuñil. La muestra M4 encontrada dentro de la casa NUE 3014-289, su señoría, era de la mujer desaparecida, es decir, la única evidencia científica, el ADN de Julia Chuñil, ¿dónde se encuentra? En el predio donde todos dicen, los hijos han dicho que se perdió, donde encontraron a la última testigo que estuvo con ella y que ahora incrimina a los hijos. Pero resulta que ella estuvo sola en ese lugar con Julia, en el único lugar donde hay sangre de Julia. Y ahora resulta que ella es la prueba en contra de los hijos. Respecto de eso, nada nos dijo el Ministerio Público. En la casa de Janet, Janet hizo entrega, el 19 ingresaron de nuevo, su señoría, 19 de diciembre. Y es importante. ¿Cómo no va a ser importante, su señoría, que equipos completos de la Lavocar hayan ingresado en el domicilio donde supuestamente se cometió un homicidio y levantaron numerosas evidencias y no se haya encontrado nada? No hay ninguna evidencia de que haya acontecido ese supuesto homicidio, parricidio que hoy día está siendo transmitido en vivo a nivel nacional, pero no tenemos ninguna evidencia, solo la declaración de la última persona que estuvo con Julia en el lugar donde hay sangre. Y solo la declaración del coimputado, su señoría, que hasta el día de ayer no había declarado, pero de manera súper extraña. Bueno, la verdad es que no me extraña, magistrado, pero yo creo que es importante aquí que lo evaluemos en virtud de las normas del debido proceso. ¿Qué valoración puede tener la declaración de un coimputado sin abogado defensor, que luego queda en libertad? Una declaración de un coimputado al cual se le manifestó que si quedaba en prisión preventiva sus hijos se iban a ir al Sename. ¿Qué declaración, qué peso puede tener algo así en un juicio oral? Y aquí estoy hablando de jurisprudencia, su señoría, de los tribunales de la República respecto de aquello. Como indicio, un coimputado, un testigo con identidad reservada que no tiene identidad reservada en definitiva, sino que es la última persona que estuvo con Julia Chuñil. Esa es la realidad.
Importante, su señoría, que esto que estoy afirmando no es afirmaciones baladí, se encuentran en el informe de genética forense 1646 del año 2025 y el informe de genética forense 9338 del año 2024, donde dice que la muestra M4 levantada del fondo Lafris, de la toma donde se ha dicho que se perdió Julia Chuñil, es efectivamente de la mamá de Janet Troncoso. ¿Y cómo se llegó a esa conclusión, sabe, magistrado? Gracias a que Janet Troncoso entregó su sangre. Es decir, si no hubiera entregado ella su sangre, no tendríamos un indicio, el indicio más importante, su señoría, respecto de lo que pasó. Porque no tenemos, su señoría, no podemos hoy día comprobar este supuesto delito que haya acontecido este viernes en la noche en una pelea en ningún antecedente cierto y real y que sea aceptable en los tribunales de la República. La declaración de un coimputado sin abogado y la declaración, su señoría, de un testigo reservado. Eso es todo lo que tiene el Ministerio Público. Eh, Hoy día, dentro de la declaración del coimputado, da también, y hay que decirlo, su señoría, unas supuestas agresiones que siempre ha vivido, pero no hay, su señoría, antecedentes respecto de ello. Su señoría, efectivamente, todos conviven familiarmente de la mejor manera. Esta parte no cuenta hoy día con un informe social, ciertamente, su señoría, pero sí, tal y como lo dijo la fiscal, es público, como mis representados públicamente han manifestado la búsqueda y una búsqueda que ha sido en familia. Usted puede, su señoría, observar que siempre han estado en conjunto en esta búsqueda. Entonces aquí está diciendo la fiscal que nosotros podamos razonar que nos encontramos ante 4 o 5 personas psicópatas que han tenido la capacidad de mentirle a toda la sociedad respecto de esto para ocultar. Eso nos está diciendo que razonemos. De personas que hay algo muy importante que no se ha dicho, especialmente respecto de Julia, de una persona mapuche, de una persona que pertenece al pueblo mapuche, con características propias de su cultura rural, su señoría, y que se deben tomar en consideración también en particular al momento de valorar la prueba, porque hay obligaciones del Estado respecto de aquello. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado por una aplicación discriminatoria por investigación y aplicación discriminatoria de las normas en el año 2014, en el caso Norín, Catrimán y Pichún. Entonces es importante observar eso para no volver a cometer los mismos errores. Respecto a su señoría, bueno, la verdad es que mayores antecedentes ciertos que uno pudiera decir fundantes de la participación, eh, la verdad es que no observa esta parte, porque lo que sí yo he podido entregarle a su señoría es que existen antecedentes que contradicen y antecedentes científicos. Aquí no son interpretaciones de lo que pudieran decir ciertos testigos, ya testigos que además han sido eh, hostigados durante meses de parte de carabineros. Es un hecho conocido también por la familia, que han ido a buscar constantemente a las personas más vulnerables, sus señorías, del territorio, del lugar, en particular de las familias también, su señoría, y, y que también, su señoría, y esto también es importante decirlo, que el 30 de enero, cuando se empieza a hacer otro allanamiento en el domicilio y se empiezan a hacer excavaciones, de manera libre y espontánea, todos quienes estaban ahí abrieron las puertas y el día que suceden además los hechos de apremios ilegítimos en contra de Janet Troncoso, de parte de uno de los Lavocar en presencia de la fiscal regional, ese día se hicieron excavaciones en el lugar. Muchísimas excavaciones. Estuvieron todo el día excavando en el lugar, su señoría. Y ese día el coimputado se encontraba completamente en estado de ebriedad. Existen declaraciones que así lo afirman. Lo llevó la servicio de inteligencia policial bastante cuestionado últimamente, su señoría, con una condena hace muy poco respecto de sus actividades, en particular contra las personas del pueblo mapuche, completamente ebrio, y lo deja ahí sentado en medio de la actividad que estaba desarrollando la Bocar. ¿Qué seriedad pudiera darle a un episodio como ese? Y en esa
Ebriedad, él supuestamente, dicen los testimonios, no se ha dicho aquí, habría dicho, tiene que estar enterrada debajo de la casa. Eso se supone que afirmó el 30 de enero. Y ahí fue cuando se insistió, ahí en ese momento, su señoría, la imputabilidad era en contra de él. A él se le estaba imputando porque aquí las distintas líneas de investigación o las distintas formas de imputabilidad han cambiado, han variado. En ese momento era el yerno el sospechoso, no los hijos. Y esa era la situación en la que él se encontraba. Y no hemos escuchado hablar hoy día del alcoholismo de él, solo del alcoholismo de Javier, señoría, que ciertamente su señoría es una condición, una enfermedad. Ya no lo hace por sí mismo a una persona delincuente el hecho de tener una enfermedad como aquella. Y eso es muy importante igual, su señoría, decirlo. Aquí, su señoría, también se ha manifestado supuestas disposiciones que los imputados habrían hecho como heredero del patrimonio de Julia como un antecedente para decir que personas, además, pobres, porque son personas pobres, ya no tienen alto nivel de patrimonial, y por esa calidad entonces podrían ser acusados de un delito de robo de 200.000 pesos, señoría, o de matar a su mamá por un predio de menos de 2 hectáreas, o por vender estos vacunos. Le dijeron de parte de la fiscalía que tenían que sacar los vacunos del lugar, porque los vacunos estaban en el predio La Fritz. En ese lugar estaba Julia Chuñil porque se encontraba en un proceso de reivindicación territorial que se encuentra acreditado en la carpeta de investigación en virtud de una solicitud del 20B por la ley 19.253 y también en una solicitud por el predio en el cual se encontraba su cementerio, que era el lugar vecino La Forestal. Y ella se encontraba ahí y ella ahí ocupaba sus animales. ¿Y qué pasó después que desapareció? Tenían que sacar a los animales de ahí. ¿Y dónde los iban a llevar, su señoría? En el predio de 2 hectáreas, esa cantidad de animales no era posible que subsistan. No investigó la fiscalía dónde está ese dinero, porque ese dinero está dentro del patrimonio de los hijos. No ha sido repartido, no ha sido usado, señoría. Simplemente esos animales no tenían dónde más dejarlo, les pidieron que lo sacaran del lugar. Y por eso, su señoría, que salieron del lugar. Y respecto de el carnet de identidad, su señoría, ¿qué prueba razonable puede hacer que un hijo, después de que pierda a su mamá, porque yo puedo entender que yo como abogada, otras personas de aquí, de la sociedad, cuando salimos al centro, tenemos que andar con nuestro carnet de identidad en el bolsillo, tenemos esa costumbre. Entonces, y aquí observemos desde las costumbres culturales también los hechos. Estamos hablando de una persona mapuche del campo que salió a buscar sus animales. ¿Por qué iba a llevar su carnet? Y en ese contexto se pierde. Nunca nadie le solicitó un carnet a ninguno de los hijos. Si eso hubiera sido, probablemente, al igual que en toda la investigación, hubiera sido entregado de manera voluntaria. Porque eso, su señoría, ha sido la forma en que mis representados han actuado de manera voluntaria en toda la línea de investigación. Mis otros representados también entregaron ADN. Todos entregaron ADN. Les han tomado fotografía, han ingresado a su domicilio y ese carnet, su señoría, se encontraba al lado de una foto completamente público, casi en un altar que tiene para su mamá. O sea, no estaba escondido, porque era una prueba del delito que habría cometido. ¿Cómo podemos hacer interpretaciones que lleguen a ese nivel? Sí podemos mejor aterrizar estos hechos en el contexto en el que estamos, en personas de campo. Y por eso que el carnet estaba en ese lugar. Y por eso que uno de los hijos que no ha parado incesantemente durante más de un año en intentar encontrar a su mamá tenía ese carnet a su disposición. Mis representados, su señoría, no son un peligro para la seguridad de la sociedad. Ciertamente que no lo son. Han estado siempre disponibles. Se han reunido con autoridades. Han demostrado su capacidad de diálogo.
La señora Janet ha concurrido al servicio médico legal, ojalá que la señora Nakato o el otro testigo que tiene, o los otros testigos también sean evaluados psicológicamente. No tenemos nada de eso, su señoría. Lo que sí, ella ha ido al servicio médico legal a realizarse los exámenes, han cumplido formalmente con todo lo exigido por el sistema procesal, todo lo que se le ha solicitado, incluso más allá. Han requerido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su señoría, una intervención. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que por favor se actúe de forma urgente en este caso. Pero ¿qué se trata de actuar de forma urgente, su señoría? ¿Buscar testigos protegidos? ¿Apretar a personas para que declaren sin abogado? ¿Esa es la manera? ¿Ese es el proceso que vamos a llevar en contra en este juicio? ¿Vamos a cometer nuevamente los errores que se han cometido en otros procesos y utilizar la prisión preventiva como una pena anticipada? Porque ciertamente, con lo público que mis representados son, con lo público que es el lugar donde viven, con el hecho que hay dos niños esperando a su señoría que vuelva su mamá a su casa hoy día, no, aquí no hay ningún peligro para la seguridad de la sociedad. Y su señoría piensa que concurren alguno de estos requisitos, existen otras posibilidades. Existe el arresto domiciliario total, ya dando pie, en particular, su señoría, por la gravedad de los delitos por los cuales se le está imputando. Pero mis representados van a estar disponibles porque son conocidos sus domicilios. No existe ninguna razón para hoy día privarlos de libertad. Todo lo contrario, esta investigación no se va a afectar de ninguna manera con que mis representados estén en su casa esperando. Eso es lo que corresponde a su señoría, porque aquí no hay indicios claros de participación, ni siquiera de la comisión del delito. Las pruebas claramente vulneran el debido proceso y lo que requiere un Estado de Derecho que sea inquebrantable y en el que podamos confiar todos y cada uno sin importar el origen. Sin importar el origen, es decir, una justicia igualitaria, su señoría, es que entonces hoy día se aplica una medida cautelar tan grave también como es el arresto domiciliario total, y eso es lo que propone esta defensa. Mis representados tienen domicilios conocidos, son personas públicas, se han reunido, su señoría, con autoridades en numerosas oportunidades. En ningún caso se ha denunciado algún tipo de actitud violenta o que, aún siendo sindicado, su señoría, públicamente desde mayo del año 2025, que fue la primera vez que se filtró nuestros supuestos antecedentes en su contra, ninguno de ellos ha querido evadir la justicia. Porque ya podrían haber cruzado la cordillera, ¿no? Si desde ese tiempo se le estaba sindicando porque supuestamente habían antecedentes fuertes en su contra. Pero ellos, ¿cómo han estado dispuestos a declarar en numerosas oportunidades? Les han dicho que cada uno de los antecedentes, y su señoría, esta parte viene aquí, hace menos de 24 horas era abogada querellante. Ahora yo soy abogada defensora de mis representados. En su momento yo decía, no tenemos que actuar defendiéndonos de todo lo que digan, porque efectivamente nosotros estamos buscando y estamos en la búsqueda y tenemos que entregar antecedentes para encontrar a Julia Chuñil. En eso estábamos, su señoría. Y cuando salieron con esto de que habían quemado ropa, hay testigos que estuvieron en esa quema de ropa. Yo pedí al Ministerio Público que cite a esos testigos hace más de 2 meses. ¿Lo citaron? No lo citaron. ¿Qué objetividad me hablan entonces, su señoría? Si estamos aportando entonces antecedentes para descartar estas supuestas indicios que los vincularían a ellos con este supuesto homicidio del cual no tenemos ningún antecedente científico que haya ocurrido en ese lugar, porque la única sangre que se encontró fue en otro lugar. Evidentemente, su señoría, no se cumplen con los requisitos del 140 y debemos ser razonables al respecto. Ni la letra A, ni la letra B, ni la letra C. Y si usted, su señoría, siente que sí concurren, bueno, está la oportunidad también entonces de aplicar otra medida cautelar, el 155, en este caso. Y eso entiende esta parte que es lo correcto. Como digo, mis representados se encuentran a disposición, nunca se han evadido la posibilidad, incluso después de que los han sindicado públicamente en numerosas oportunidades, sus domicilios son conocidos, tienen familiares que han estado siempre en contacto, esto usted lo puede ver públicamente. Hay organizaciones internacionales, su señoría, que están atentos a lo que está solicitando. Hoy día en la mañana, nosotros teníamos una audiencia ante el Comité de Naciones Unidas. Debíamos haber estado ahí, dando cuenta
de la persecución que había en su contra por la no aplicación del protocolo de Escazú, porque el Estado chileno se compromete, su señoría, de manera internacional a respetar los derechos humanos. Y en ese sentido, su señoría, no pudimos participar, otras organizaciones tuvieron que realizar los alegatos de parte de la familia de Julia Chuñil porque estamos acá. Y nosotros esperamos, su señoría, que se siga desarrollando esta investigación. Y por eso que proponemos un arresto domiciliario total para que no se dude, su señoría, de que aquí va a haber algún tipo de afectación de ninguno de mis representados a que la investigación siga desarrollándose. No es necesario la privación de libertad, su señoría. Es evidentemente un exceso luego de la publicidad que mis representados también han generado respecto del caso. En ese contexto, su señoría, existen otras medidas cautelares que usted también puede aplicar para poder generar, su señoría, una protección a la investigación si así lo dispone. Su señoría, con esto que solo, su señoría, voy a terminar con respecto a este supuesto traspaso de terreno y que tendría este usufructo, su señoría, y voy nuevamente aquí a la costumbre del pueblo mapuche, porque si usted ve cómo lo hacen todos, en todas las comunidades mapuches ocupan el usufructo para poder postular a beneficios. Es, pero una costumbre que realizamos, ¿cómo se llama? Escrituras públicas para que ellos puedan postular a ciertos tipos de beneficios, se realiza. Aquí no hay otra cosa, pero como no, una de las características es que nunca se tomó en consideración de parte de la Fiscalía, porque no lo nombró en ninguna parte de su exposición, que es una mujer mapuche. Entonces no se consideró su cultura, y eso significa considerar las formas en las que se relacionan. Y dentro de eso está esto. Y en la declaración, su señoría, de José Luis, del hijo de Julia, que está privado de libertad, también él da antecedentes respecto de esto y cuenta que quien le pasó el dinero para comprar ese predio fue efectivamente Pablo, y por eso después resulta este traspaso. Pero Pablo no lo quiere el traspaso completo, Pablo quiere que su mamá pueda postular a beneficios sociales y poder trabajar ese predio con INDAP o con otros beneficios sociales que otorga el Estado, y en definitiva esa es la razón. Sin más, su señoría, que agregar y tomando en consideración entonces, que se tome en consideración razonablemente lo que aquí se ha expuesto, que no existe, su señoría, entonces los antecedentes para que se cumplan los requisitos de las letras A, B y C para decretar una medida cautelar tan gravosa, su señoría, y pudiendo entonces, en el caso de que si usted observara que se cumplen dichos requisitos, otorgar una medida cautelar como el arresto domiciliario total, es que solicitamos entonces, su señoría, que esta sea la medida cautelar que se... Yo no expuse a un mayor de edad públicamente en las cámaras, su señoría. Ciertamente el Ministerio Público no solo expuso a la víctima en una situación que hasta su señoría tuvo que llamar la atención, sino que también expuso el nombre del coimputado, del cual la propia defensa pública había solicitado que no dieran su nombre. En sus láminas aparece, cuando hablaron del contexto familiar, el nombre del coimputado, que también estaba protegido, por lo cual eh, su señoría no entiende esta parte, su llamado de atención, si ellos mismos no realizan estos actos. Ciertamente, esta parte no tuvo como intención exponer a nadie, ya, pero yo tengo que rebatir los antecedentes que dice el Ministerio Público que son tan importantes para acusar a mis representados. El que ellos utilicen esta fórmula para que yo no pueda controvertir no significa, su señoría, porque aquí yo no he dado datos, por ejemplo, de ubicación de la persona ni algo que la pueda poner en peligro. Ciertamente también fue nombrada en numerosas oportunidades por el Ministerio Público. Eh, Aquí tenemos a una persona víctima que es alcohólico, es verdad. Eso es lo que lo conocen todos los del grupo que lo han cuidado, que se encuentra con demencia senil, que hace 2 semanas el TENS del MAFI fueron a decir que hay que llevarlo a algún lugar de cuidado, algún asilo, porque está súper difícil poder cuidarlo en las condiciones que él se encuentra. Él desgraciadamente ya no contiene
como una persona natural, los cambios respecto de su ropa tiene que hacerlo la familia. Es decir, hay algo que aquí la Fiscalía no conoce porque no conoce su historial. Y si él amaneció así, probablemente es porque las personas que lo cuidaban se encuentran detenidos, su señoría. Eh, Acá nada diré de Cholito, no sé qué tiene que ver eso con la réplica, eh, pero ciertamente, su señoría, estos antecedentes que nos vienen a traer ahora como antecedentes que confirmen las declaraciones, porque eso es lo que se necesita, que las declaraciones de testigos con identidad reservada o testigos que prestan declaración sin abogado deben ser confirmados con algún otro indicio, y no sé qué tiene que ver un candado con un machete con lo que están afirmando en las declaraciones, la supuesta única prueba que hay en contra de mi representado, porque ellos no hablan de candados, no hablan de machetes, y estos candados nuevos que fueron puestos después, cuando ya comenzó la víctima, o este machete que era evidentemente nuevo, que fue comprado incluso con una motosierra y otros utensilios que se compraron para ayudar a la víctima, que estaban de manera pública en el lugar donde estuvieron bomberos, carabineros, y que en ningún momento se requirió algún tipo, se quiso ocultar, no tiene ninguna relación con los antecedentes, su señoría, que manifestaron respecto de los hechos que supuestamente acontecieron esa noche. Y es respecto de eso lo que uno necesita, un antecedente que corrobore lo que están afirmando los testigos protegidos. Respecto de eso, su señoría, no hay nada. Ahora, no tiene ningún sentido, en definitiva, su señoría, estas afirmaciones ahora que no corroboran nada, ni ocultamiento, no corroboran absolutamente nada de lo que nosotros estamos pidiendo seriamente. Ahora sí hay algo que, su señoría, y que me dé un segundo para llegar a la imagen, que el Ministerio Público expuso y que es súper importante, porque para todo esto habló como de un contexto de violencia, y para fundar ese contexto de violencia mostró al Ministerio Público RITs de antecedentes que generaban ese contexto de violencia. Entonces ahora yo sí tuve tiempo para buscarlo en el Poder Judicial, y de qué se trataba cada causas que dijo el Ministerio Público y que mostró ahí, que son antecedentes objetivos, tienen relación con mi representado. Habían unas amenazas en violencia intrafamiliar de mi representado Pablo San Martín Cuchuñil en Temuco, su señoría, con su ex señora. Voy a tener que poner eso, que es personal, porque no tiene nada que ver con su mamá. Y ni siquiera en el grupo familiar, acá donde vivían en Huichaco, en contra de Javier, 4/17/2013. Buscamos, señoría, absuelto por el Tribunal Oral y lo Penal de Puerto Montt. Y todos los otros RIT de amenazas de violencia intrafamiliar que habían, tanto en contra de Janet como en contra de su madre, 1082/2016, 1033/2022, 1104/2022, amenaza del Juzgado de Garantía de los Lagos, que lo acaba de exponer aquí como un contexto, hechos ciertos, son todos de el hijo que se encontraba privado de libertad cuando desaparece Julia Chuñil. Es decir, estos hechos o estos antecedentes que pudieran decirse objetivos respecto de esta supuesta violencia intrafamiliar constante que ha querido probar el Ministerio Público, su señoría, no es así. Ninguno de estos RIC tiene que ver con mi representado. Aquí ninguno fue denunciado por Julia Chuñil. No hay ninguna RIC que diga eso. Esos son hechos ciertos. De eso estamos hablando, de algo serio que tenga que ver con las imputaciones que se hacen a mis representados. No hay nada objetivo, magistrado. No se ha respondido ni a la sangre que se encontró en el sitio del suceso y del cual existen informes periciales, que yo les di el número del informe pericial, su señoría. Eso es lo que corresponde. Hechos y antecedentes fácticos. Aquí no he hecho apreciaciones subjetivas respecto de la prueba. Le he dado a usted, su señoría, información en relación a los informes periciales del sitio del suceso que se llevaron a cabo y cuáles entonces son las evidencias que realmente se encontraron. Antecedentes fácticos, sus señorías, antecedentes ciertos, su señoría, que en definitiva entiende esta parte, dan la posibilidad, su señoría, de que mis representados puedan cumplir, su señoría, en un arresto domiciliario total, haciendo entonces resguardo, su señoría, respecto de la investigación, porque entiende esta parte que es compleja. Y también da el pie para que cualquier otro tipo
de medida cautelar personal que usted considere, su señoría, para proteger la investigación pudiera imponerse. Por eso, su señoría, tomando en consideración que mi representado Javier convive con Janet, es posible que nosotros ofrezcamos un domicilio distinto, porque mi representado, su señoría Javier, hoy día aloja en la parcela San Pedro de los Lagos, ya donde hay una iglesia que él se encuentra construyendo. Es su trabajo que desempeña en estos momentos y puede entonces tener su arresto domiciliario total en ese lugar. Janet puede tener su arresto domiciliario total para poder reencontrarse con sus hijos de 4 y 10 años que están esperando a su madre en Huichaco. El coimputado, su señoría, vive en otro domicilio, vive con su madre, por lo cual tampoco habría problema ahí. Y mi representado, Pablo San Martín Chuñil, vive en Temuco. Pudieran entonces mantener quizás cualquier otro tipo de medida cautelar, su señoría, pero evidentemente considera esta parte que en virtud de lo que ha presentado el Ministerio Público no es suficiente, su señoría, no es un indicio suficiente para mantener en prisión preventiva hoy día a mis representados. Por eso reafirmo mi solicitud y ofrezco estas posibilidades, su señoría, para resguardar las finalidades del procedimiento con estas otras medidas cautelares.